Vamos a continuar con la doctora Verónica Quintana, quien nos dará el tema de trastorno del sueño en pediatría. Mm, la doctora tiene el título de médico cirujano otorgado por la Universidad Técnica de Ambato. También tiene la especialidad de pediatra otorgado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con sede en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde. También posee el título de neuróloga pediatra otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Además, posee la alta especialidad de medicina del sueño en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina. Adelante, doctorita, por favor, si ya tenemos la presentación. Sí, claro que sí. Bueno, para mí es un gusto poder compartir esta tarde con todos los colegas de Bolivia. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Y el día de hoy, no sé si ya se puede visualizar mi pantalla. Eh, Sí, doctorita, se puede bueno, visualizar. sí, ya, listo. Entonces, quiero comenzar contándoles que los trastornos del sueño son un tema súper importante en la edad pediátrica, porque actualmente sabemos que el tener un problema del sueño va a dar alteraciones físicas, cognitivas y, por supuesto, deterioro en la calidad de vida de nuestros pacientes. Por eso, el poder primero establecer qué características tiene el sueño en un niño y posteriormente saber si existen trastornos del sueño, en la parte médica va a ser un punto clave para mejorar las condiciones del niño y la familia. Los objetivos que tenemos en esta plática, lo primero es conocer qué es el sueño, la definición de sueño, conocer cuáles son las fases y las funciones del sueño, identificar las características del sueño en la población pediátrica y describir los principales trastornos del sueño. Entonces, vamos a comenzar y vamos a definir qué es el sueño. Y el sueño, dependiendo del autor, nos dice que es un estado intermedio entre la vigilia y la muerte, porque generalmente es reversible, es decir, lo que nos diferencia de la muerte es que posterior a un estímulo, este proceso es reversible, se considera como un estado activo, es decir, antes se consideraba al sueño como una función, pero actualmente, por toda la evidencia científica, sabemos que el sueño es un proceso activo que interviene en absolutamente todas las funciones de nuestro cuerpo, por eso es tan esencial. Y dentro de eso es importante conocer que el sueño tiene una composición que nosotros le llamamos como arquitectura del sueño. Entonces, la arquitectura del sueño se refiere a cómo está compuesto nuestro sueño. Y nuestro sueño está compuesto por un sueño de movimientos oculares rápidos y un sueño de no movimientos oculares rápidos. Estos dos sueños se van alternando a lo largo de la noche y a eso se llaman ciclos del sueño. Aproximadamente en la noche tenemos entre 4 y 6 ciclos de sueño combinados entre sueño REM y sueño no REM. Y cuando nosotros, los somnólogos, vamos a investigar el sueño, tenemos un instrumento fundamental que se llama hipnograma, que es lo que ustedes pueden evidenciar en esta gráfica, donde vamos viendo cómo está esta arquitectura, cómo se está correlacionando el sueño MOR o movimiento de movimientos oculares rápidos y el sueño no MOR. Ahora, este sueño que yo les decía que está clasificado, es importante entender siempre eso, porque de acuerdo a la patología que vamos a ver adelante, nos permitirá orientarnos. Entonces, el sueño de movimientos oculares rápidos o sueño MOR representa del 20 al 25% del sueño total. Y el sueño de no movimientos oculares rápidos o no MOR representa del 75 al 80% del tiempo total del sueño. Este sueño a su vez tiene tres subetapas. La primera es la etapa N1, la N2 y la N3. La etapa N1 representa del 2 al 5% del sueño no MOR.
la N2 del 45 al 55% y la etapa N3 del 15 al 20%. Ahora, ¿por qué es importante mantener esta arquitectura del sueño? Porque en cada una de las etapas tiene funciones específicas. El sueño N1 y el sueño N2 es un sueño que lo consideramos como sueño ligero y el sueño N3 es considerado como un sueño profundo o sueño de ondas lentas. Característicamente, muchos de los procesos de aprendizaje, memoria a largo plazo, se dan en estos dos momentos, en el sueño N3 y en el sueño MOR. Si nosotros en algún momento, por cualquiera de los trastornos que veremos posteriormente, tenemos una alteración en la arquitectura del sueño, seguramente clínicamente vamos a ver niños con problemas atencionales, con problemas en el aprendizaje, con problemas conductuales. Ahora, la pregunta siempre es, ¿todos tenemos que dormir la misma cantidad de horas? Y la respuesta es no. De acuerdo, mientras menor edad tiene el paciente, mayor cantidad o mayor número de horas necesita de sueño. Por eso podemos ver en esta gráfica que en un niño recién nacido, hasta aproximadamente los 3 meses, el niño debe dormir entre 14 a 17 horas. En un infante, el promedio de horas de dormir son de 12 a 15 horas. En un niño entre los 1 y los 2 años, de 11 a 14 horas, en un preescolar de 10 a 13 horas, en un escolar de 9 a 11 horas, en un adolescente de 8 a 10 horas y en el adulto de 7 a 9 horas. Entonces, en promedio, por eso, entender la característica que no todos los niños necesitan dormir la misma cantidad de horas y que mientras más pequeños requieren más cantidad de horas es fundamental porque muchas veces los niños durante los primeros años de vida duermen con sus padres y los padres duermen aproximadamente 8 horas. ¿Y puede influir en la cantidad y la calidad de horas del niño? Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué funciones? Y bueno, decimos, bueno, el sueño es súper importante, pero en realidad, ¿qué funciones tiene el sueño? Primero, el sueño restablece o conserva la energía. A través del sueño eliminamos radicales libres acumulados durante el día. En los últimos 10 años existen estudios actuales que muchas de las enfermedades neurodegenerativas, por supuesto, en los pacientes adultos, tienen una relación con este proceso. Es decir, cuando nosotros tenemos problemas de sueño a lo largo de nuestra vida, no eliminamos radicales libres o algunos tipos de proteínas y eso hace que a lo largo de la vida se puedan acumular y generarnos enfermedades neurodegenerativas. Segundo, regulación y restauración de la actividad eléctrica cortical. Este interviene en la regulación térmica, metabólica y endocrina. Me permite una homeostasis sináptica y sobre todo una activación inmunológica. Muchas veces nos preguntamos si pasamos privados de sueño, ¿nuestro sistema inmunológico se modifica? Sí. Existe evidencia actual que nos dice que si no dormimos bien, vamos a tener menor respuesta a través de linfocitos T y también respuesta humoral. Además, una cosa fundamental está presente y es fundamental para la consolidación de la memoria. Ahora, dentro de esto, ¿qué funciones específicas tiene este sueño de no movimientos oculares rápidos que les había dicho que tienen 3 etapas? La primera, síntesis de la hormona de crecimiento. Entonces, si yo tengo un niño que tiene una modificación de la arquitectura del sueño, que no duerme bien, ¿creen que va a tener un buen crecimiento? No, serán niños que tengan una talla baja. Y pueden hacer muchas de las investigaciones metabólicas, endocrinológicas, puede salir normal, pero nunca nos preguntamos e interrogamos cómo duerme ese niño. Si un niño no está durmiendo bien, tenemos la probabilidad de que haya una menor síntesis de hormona de crecimiento. El segundo punto, regeneración y restauración orgánica, conservación de la energía, estímulo del sistema inmunitario. Entonces, aquí generalmente se sintetizan interleuquina 1, interferón alfa 2 y algunos inductores del sueño. Aumenta la síntesis de proteínas y la absorción de aminoácidos por el tejido. Aumenta el RNA
y el aumento de la prolactina, porque en un momento les decía que una de las funciones del sueño es su control metabólico endocrino y el sueño no MOR está comandado por el tálamo, el hipotálamo, y por este motivo actúa sobre el eje hipotálamo hipoficiario y tenemos estas funciones principalmente. Dentro del sueño MOR específicamente, vamos a tener regeneración de procesos mentales, aprendizaje y consolidación de las huellas de memoria, que es almacenamiento de memoria a largo plazo. Proceso de desaprendizaje. Es importante también entender que durante el proceso de aprendizaje nosotros tenemos una consolidación de la memoria, pero también tenemos una recuperación de ciertos aprendizajes y eliminación de algunos otros procesos no necesarios. Reprogramar la información, proporcionar el estímulo endógeno periódico al cerebro para mantener cierta actividad durante el sueño y a la maduración y restauración. Ahora, ¿qué es importante dentro de esto? De manera general, quería que ustedes conozcan características del sueño, principales funciones. Pero ¿por qué nos interesa estudiar que los niños no tengan trastornos del sueño? En un último estudio publicado en el 2022 de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, nos dice, los trastornos del sueño pueden interferir en el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Y en un momento, quienes son pediatras, los neurólogos pediatras, dentro de su interrogatorio, tiene que haber, así como hay un tamizaje para el desarrollo, tiene que haber siempre un tamizaje para el sueño. Rara vez nosotros le preguntamos al paciente cómo duerme. Y eso es algo que debería estar de rutina, tanto en las evaluaciones pediátricas como en las evaluaciones de neurología pediátrica. Ahora, de acuerdo a la clasificación internacional del sueño, se identifica 7 categorías para poder decir que hay un problema del sueño. La primera es el insomnio. Y ustedes se preguntarán, ¿y los niños tienen de verdad un problema de insomnio? La respuesta es sí. Es muy frecuente, representa hasta el 25%. ¿Ya qué llamamos insomnio? Llamamos insomnio a la probabilidad, es decir, a la incapacidad de iniciar el sueño, de mantenerlo o despertares muy prematuros. Cualquiera de esas 3 alteraciones, es decir, teniendo las condiciones idóneas, cualquiera de esos procesos alterados nos van a dar este diagnóstico. Segundo, actualmente con el advenimiento de las pantallas digitales y de los cambios en estilos de vida, vemos que la prevalencia de este trastorno es mucho más alta. Después de la pandemia, cortes se han visto que posterior a la pandemia hemos visto todavía un aumento de manera impresionante en general en todos los trastornos del sueño, pero sobre todo en el insomnio. Luego de eso tenemos otro tipo de trastornos, se llaman trastornos relacionados, respiratorios relacionados con el sueño. Muchas veces los neurólogos pediatras hacemos diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo y dentro de esos trastornos del neurodesarrollo a la cabeza está el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y sucede que en un momento, si no interrogamos sobre cómo duerme el niño, muchos de este tipo de problemas del sueño pueden darnos como simuladores o como síntomas nada más estos datos de hiperactividad, impulsividad o de inatención. Y no deberse a un trastorno neurobiológico como es el TDAH, sino deberse a un problema orgánico de base, como puede ser un trastorno respiratorio del sueño, que comúnmente uno de los principales es la apnea obstructiva del sueño. Luego tenemos otro tipo de trastornos centrales de hipersomnolencia. ¿A qué hace referencia esto? A una de las patologías que se llama narcolepsia. Es decir, que nosotros tenemos incapacidad constante en la mañana para mantenernos despiertos. Entonces, esto puede pasar. Un niño que constantemente se duerma en cualquier horario frente a estímulos o a emociones, a ciertas emociones, nosotros llamamos emociones positivas. ¿Nosotros podemos sospechar de estos trastornos? Sí. No son muy frecuentes, pero tenemos que tomarlos en cuenta. Y existe algo que es de lo más frecuente después del insomnio, que se llaman trastornos del ritmo circadiano. Y aquí sí está directamente ligado
con el hecho de uso de pantallas digitales, porque nosotros sabemos que estamos comandados, es decir, que el ciclo sueño-vigilia está comandado por un ritmo circadiano, es decir, que se presenta en 24 horas aproximadamente y que está comandado por el núcleo supraquiasmático, que se llama, es el reloj biológico y es el que emite diferentes, digamos que en diferentes momentos del día se secreten mayor cantidad tanto de neurotransmisores como hormonas que nos permitan o estar despierto o dormir. Y sucede que con el advenimiento de las pantallas digitales, este proceso llamado ciclo circadiano se puede ver alterado. Primero, porque la exposición constante disminuye la producción de una sustancia llamada melatonina. La melatonina tiene como función principal ser un inductor del sueño en primera instancia. Esta secreción de la melatonina se da aproximadamente entre las 9 de la noche. Entonces, cuando nosotros tenemos no horarios fijos de sueño o tenemos exposición constante a pantallas digitales, tenemos mayor probabilidad de disminuir la producción de esta sustancia y por tanto de comenzar a tener retrasos en el inicio del sueño. Luego tenemos algo que también es muy frecuente en la edad pediátrica que se llaman las parasomnias, es decir, son conductas, movimientos anormales durante el sueño que no deberían estar presentes. Y eso es muy frecuente y lo vamos a ver a continuación. Luego tenemos los trastornos del movimiento relacionados con el sueño y deben ustedes haber escuchado mucho de algo que se llama síndrome de piernas inquietas o movimientos periódicos de las extremidades. Entonces, esos son los que a la cabeza pueden ir y que pueden estar presentes en los niños. Entonces, vamos a comenzar y de manera general, porque es muy extenso el tema, pero yo he querido tomar puntos muy importantes nada más para dejarles como mensajes que permitan que si alguien tiene el interés pueda profundizar mucho más. Y entonces a la cabeza les decía que uno de los trastornos que tenemos son los trastornos respiratorios del sueño. Y dentro de este tenemos la apnea obstructiva del sueño. Entonces, la apnea obstructiva del sueño uno se preguntaría, ¿los niños pueden tener apnea obstructiva del sueño? Pues sí. Los niños, en algún momento en las consultas, ustedes se han preguntado si el niño es un roncador. Una de las preguntas que tiene que estar en la anamnesis de un paciente es, ¿su niño ronca? Y si ronca, porque la mamá le va a decir, sí, sí, mi hijo ronca, pero en determinada posición. Pero la mayor parte de los niños eventualmente van a responder que no, pero al menos el 10% de los niños ha roncado alguna vez y de esos al menos el 5% es un roncador constante. A constante que hago referencia al menos 3 veces a la semana. Y dentro de eso se preguntarán cuál es el fenotipo de un paciente que puede tener apnea obstructiva del sueño. El fenotipo son niños que tienen hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de adenoides, que pueden tener algunas antecedentes o que tienen una patología cromosómica con alteraciones craniofaciales. Entonces, si tienen un niño sindrómico, por ejemplo, con Edward, Patao, que tienen un niño con síndrome de Down, ¿no? Con Prader-Willi, ya con un diagnóstico cromosómico. Si nosotros le evaluamos, vamos a ver características y alteraciones craniofaciales. Podemos ver, por ejemplo, que tengan una lengua muy grande, macroglosia. Podemos ver retrognatia. Y esas características anatómicas ya de por sí me están predisponiendo a que yo tenga una apnea obstructiva del sueño, por cómo es mi anatomía. Pero libre de eso, que es una población minoritaria, pero no por eso menos importante, tenemos a estos niños que son niños que frecuentemente están enfermos, que frecuentemente tienen cuadros de amigdalitis o niños que tienen rinitis alérgica, pero que sumado hemos encontrado que tienen una hipertrofia de amígdalas adenoides. En estos niños mucho ojo, porque son niños que duermen mal, porque si yo estoy roncando, significa que algo está obstruyendo mi vía aérea y que está impidiendo que el flujo aéreo, es decir, que el aire ingrese de manera normal. Entonces, ¿qué representa a lo largo del tiempo? Que estos niños con apnea del sueño primerito van a tener alteraciones en la arquitectura del sueño. Entonces son niños que van a tener mayor cantidad de sueño ligero y que va a ser muy difícil que lleguen al sueño de ondas lentas, ¿ya? Y entonces se modifica la arquitectura del sueño.
Punto número 2. Son niños que a largo plazo van a desarrollar otras comorbilidades producto. ¿Qué significa tener apnea del sueño? Que tengo una hipoxemia de manera crónica porque no me está llegando suficiente oxígeno y entonces me estoy ahogando. ¿Ya? A largo plazo van teniendo otro tipo de complicaciones cardiovasculares, pulmonares, metabólicas, ¿ya? Si nosotros detectamos de manera temprana a este niño, o también tenemos el otro caso, son niños con rinitis alérgica, no están controlados, no se tratan, entonces comienzan a hacer hipertrofia de los cornetes. Como hacen hipertrofia de los cornetes, entonces también tenemos un punto de obstrucción ahí. ¿Ya? En ese caso específico necesitamos ayudarnos con el médico alergólogo para mandarle un tratamiento adecuado, desinflamar y pues observar, por supuesto. ¿Por qué es importante que desde muy temprano, es decir, si yo como médico desde muy temprano ya tengo un diagnóstico cromosómico y dentro de esas patologías cromosómicas tenemos alteraciones craneofaciales? Desde muy temprano yo tengo que ir tomado de la mano de mi cirujano vascular, de mi otorrino, porque la primera línea del tratamiento siempre va a ser quirúrgica. Si nosotros desde muy temprano mejoramos esas características, nosotros a largo plazo no vamos a tener las complicaciones cardiovasculares, metabólicas de los pacientes. Dentro de la patología neurológica existen las enfermedades neuromusculares y no son tan frecuentes, es verdad, dentro de toda la patología neurológica, pero algo que a nadie en general se le ocurre es que estos pacientes tienen que hacer evaluaciones del sueño a través de un estudio que se llama polisomnografía, porque justo por sus condiciones y por las características de tener una alteración neuromuscular, van a generarnos a largo plazo apneas, sí, no solo apneas obstructivas, por supuesto apneas centrales, pero tenemos mucha probabilidad de tener apnea obstructiva del sueño en estos pacientes. Entonces, es un llamado a que si ustedes tienen de esta población pacientes con hipertrofia de amígdalas, adenoides, ¿se evalúen el sueño? Sí. Se pregunte siempre si son roncadores, sí. Si hago un estudio de polisomnografía, por supuesto. Si tienen pacientes que tienen cromosomopatías, es una evaluación por un médico especialista en el sueño, por su neurólogo pediatra, por supuesto. Es fundamental. Pasando a la siguiente que les decía que es muy frecuente, tenemos algo que se llaman las parasomnias. Y esto sí les debe llegar a la consulta. El término de parasomnia deriva de la palabra griega que significa alrededor y de estos eventos que pueden presentarse alrededor del sueño. Entonces existen muchas definiciones. Yo les he traído dos. La primera, que es de la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño, que es la que nosotros más utilizamos, la define como un evento o una experiencia física indeseable que ocurre durante la entrada al sueño, durante el sueño o durante el despertar del sueño. Y dentro de esto, también el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de los Trastornos Mentales lo define como episodios recurrentes de despertar incompleto del sueño, con amnesia habitual del episodio y con poca o ninguna imagen onírica y angustia o deterioro social. Entonces, ¿por qué era importante al inicio entender que existen, cómo está clasificado, cómo se divide el sueño? Porque a partir de ahí, en el caso específico de las parasomnias, vamos a encontrar que tenemos parasomnias relacionadas con el sueño no REM y parasomnias relacionadas con el sueño y otro tipo de parasomnias. Dentro de eso, de las parasomnias relacionadas con el sueño no REM, tenemos las excitaciones confusionales o despertares confusionales, según la traducción, despertares confusionales. El sonambulismo, los terrores del sueño o terrores nocturnos y trastornos alimentarios relacionados con el sueño. Dentro del sueño REM tenemos los trastornos del comportamiento del sueño REM, que esta es una patología muy, muy prevalente en los adultos. En los niños es excepcional. La parálisis del sueño aislada y los trastornos de la pesadilla. ¿Quién en la vida no ha tenido una pesadilla? Entonces sabemos que es una parasomnia. Y otros tipos de parasomnias como son el síndrome de la cabeza explosiva, alucinaciones relacionadas con el sueño y la enuresis del sueño. Entonces, ¿por qué es importante decirles de manera general sobre las parasomnias? Porque imagínense
que el 17% de los niños de 3 a 13 años pueden tener un despertar confusional. El sonambulismo en los niños oscila entre el 3 y el 14,5% y se suele resolver después de los 10 años en la mayoría de casos. Y los terrores nocturnos en los niños en edad preescolar tienen una prevalencia del 17,3% de los niños entre 3 y 13 años. Entonces, para que ustedes se den cuenta que es súper frecuente. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta como médicos? ¿Cómo hago un diagnóstico diferencial de este tipo de parasomnias? Lo que más van a ver son despertares confusionales, sonambulismos y terrores nocturnos. La primera pregunta que uno tiene que hacerse frente a un problema como esto es ¿qué edad tiene el paciente? Segundo, ¿qué antecedentes? Siempre investiguen antecedentes. La mayoría de estas parasomnias tienen como antecedentes, es decir, dicen, ah, sí, mi papá era sonámbulo. Ah, sí, mi papá también cuando era niño se despertaba y gritaba y todo lo demás, ¿no? Normalmente un niño puede comenzar como un despertar confusional, después tener un terror nocturno y un sonambulismo. En la historia natural de estas parasomnias, podemos tener los tres procesos en tiempos diferentes, pero un mismo paciente puede presentar despertares confusionales, puede presentar terrores nocturnos y puede presentar sonambulismo. Ahora, también de manera independiente se presentan, pero en la historia natural pueden presentarse los tres tipos de trastornos. ¿Por qué es importante la edad? Entonces, el despertar confusional es más frecuente en los niños más pequeños. Inicia entre los 2 y un promedio de 10 años, el sonambulismo entre 4 y 12 años y los terrores nocturnos de 1,5 a 10. ¿Qué características tienen? Se presentan en el primer tercio de la noche. ¿Por qué? En esta parte de la arquitectura del sueño, la primera mitad de la noche es característicamente tenemos mayor cantidad de sueño no REM. ¿Ya? Y en la segunda parte de la noche, característicamente tenemos mayor sueño REM. Es por eso que más adelante vemos las pesadillas y veremos que generalmente son más en la mañana, es decir, cuando la recordamos, fueron más en la mañana. ¿Por qué? Porque el sueño REM en mayor cantidad se da en la segunda parte de la noche. Entonces, un despertar confusional, un sonambulismo y un terror nocturno se presentan los tres en la primera tercio de la noche porque son parasomnias del sueño no REM. Puede haber agitación motriz. Y la característica es que un despertar confusional, el niño puede levantarse gimiendo, algo de articulación, sentado en la cama inconsolable, ¿no? Pero el niño no va a recordar lo que pasó al día siguiente, esa es la característica. Es decir, va a haber amnesia. En el sonambulismo es más complejo. ¿Por qué? Porque yo ya puedo tener una actividad motora más marcada. Hay niños que pueden sentarse en la cama, pero unos caminar, abrir la puerta. Hay casos extremos, ¿no? Que incluso bajan las escaleras y eso es algo que tenemos que tener mucha precaución. Entonces, el sonambulismo es un proceso, digamos, la actividad. Y en los terrores nocturnos, lo que va a haber son gritos, agitación, cara enrojecida, sudoración. Pero la característica siempre de estos tres tipos de parasomnias es que el niño al día siguiente no va a recordar lo que pasó. Entonces aquí les traje un pequeño video para que ustedes puedan ver. Entonces lo característico de este, vamos a indicarles un segundo video. Entonces, si ustedes pueden diferenciar entre el primero y el segundo, en el primero se trata de un sonambulismo, o sea, uno no podría diferenciar que la persona está dormida, pero ustedes ven que es una actividad motora constante, se levantó, tomó algo de la ropa, estuvo su gato ahí, y si al día siguiente esta persona, nosotros le preguntamos, es decir, quien nos va a relatar esto es la persona que duerme con el niño o el papá, porque los pacientes como tal no recuerdan esto.
Y el segundo video que vimos es un terror nocturno, ¿no? Como ustedes vieron, hay actividad motora, pero fue más el grito, ¿no? El susto. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es clínico de las parasomnias. Solo en casos donde nosotros sospechemos o tengamos que hacer un diagnóstico diferencial con una epilepsia, por ejemplo, hipermotora, podríamos utilizar como base un estudio de polisomnografía más un 10-20 completo. Pero en general, los diagnósticos de estos trastornos son clínicos. Existen otro grupo que se llaman trastornos de los movimientos relacionados con el sueño, eh, que pueden ser también relacionados con el sueño REM. Pero dentro de eso, en los niños específicamente vemos dos cosas fundamentales: síndrome de piernas inquietas y movimientos periódicos de extremidades. El síndrome de piernas inquietas es un diagnóstico clínico, ¿no? Y el movimiento periódico de extremidades es un diagnóstico de polisomnografía. Entonces, si nosotros tenemos a niños que antes de irse a dormir tengan molestias, es una sensación desagradable de extremidades inferiores, de piernas, sobre todo en niños escolares que ya pueden hacer la descripción o adolescentes, previo a irnos a dormir, nosotros tenemos que sospechar siempre de síndrome de piernas inquietas. Esto produce alteraciones del sueño, por supuesto. Y la cosa más importante, y por qué les quería mencionar de manera general, por qué tenemos siempre que preguntar sobre este tipo de síntomas, es porque el síndrome de piernas inquietas está muy relacionado con la deficiencia de hierro. Y los niños sabemos que en Latinoamérica muchos de los niños tienen deficiencias de macro y micronutrientes y dentro de eso la anemia ferropénica está a la cabeza. Entonces, muchos niños que tengan anemia ferropénica pueden presentar este síndrome, sí, está asociado de manera muy frecuente. Y bueno, existen otros más, como les había dicho, alteraciones y trastornos del sueño, pero quise darles un pequeño detalle de manera general de tres trastornos que quiero que siempre recuerden, que es la apnea obstructiva del sueño, que como ustedes habrán escuchado, no es tan infrecuente, los niños sí roncan. Y por eso tenemos que siempre revisar. Dentro de lo que nosotros hacemos, aparte de la exploración neurológica, es explorar, ver cómo es su Malampati, el tamaño de las amígdalas, la medición de la circunferencia del cuello, la circunferencia abdominal para hacer la relación entre las dos, revisar fosas nasales para ver si no hay hipertrofia, desviaciones. Es súper importante siempre ver la característica de cómo es su mordida, ver que no haya tampoco alteraciones dentales, etcétera. Entonces, eso es parte fundamental. El segundo punto, no se olviden de las parasomnias. Son muy frecuentes en los niños y si ustedes me preguntan qué se hace en esos casos, generalmente está asociado a niños que tienen mala higiene del sueño, ¿no? Y eso es algo fundamental que hay que trabajar. Y en el punto número 3 de estos movimientos de extremidades durante el sueño, que es el síndrome de piernas inquietas, que sí se presenta en los niños, sobre todo les digo en nuestra población, porque tenemos muchos niños con anemias ferropénicas. Y al final de la práctica yo solo les quería dejar un mensaje y es que todos estos trastornos que les mencioné influyen en el aprendizaje del niño, sí. Entonces, nunca se queden solamente con el hecho de interrogar cuando viene en el caso de los neurólogos o de los pediatras, la patología de base por lo que consultan, siempre dentro de su abordaje y de su anamnesis, su historia clínica, interroguen cómo duerme el niño, interroguen el horario al que se acuesta, cuándo se despierta, tiene despertares en la noche, cuánto tiempo tarda el niño en quedarse dormido. Si el niño presenta frecuentemente este tipo, ¿no? O sea, se despierta gritando, sonambulismo, o en el caso de pesadillas, ¿no? Que es una parasomnia del sueño REM, que ya no lo mencioné. Es importante siempre preguntar. La mayoría de estas patologías tienen que ver con mala higiene de sueño, ¿no? Primero que no tenemos horarios de despertarnos y dormirnos frecuentes, que pueden ser alternantes en fin de semana. Segundo, los niños consumen actualmente mucho tipo de bebidas que tienen cafeína, como por ejemplo las gaseosas, el café, y entonces es importante interrogar sobre incluso qué se alimenta el niño. Tercero, como les decía, cuánto duerme, porque ya sabemos que por edad tenemos una cantidad de horas, pero no solamente cuánto duerme,
tiene despertares del niño en la noche, porque un niño que tenga una buena calidad del sueño no debería despertarse ni siquiera para ir al baño, porque existe un mecanismo regulatorio de la diuresis. Y punto número 3, ¿es roncador el niño? Siempre me pregunte, ¿ronca el niño? Nunca se olviden de preguntar eso, porque a veces si no preguntamos no encontramos. Y les quise traer solamente esta pequeña, perdón, este pequeño collage donde les indico que es fundamental el sueño para el proceso de aprendizaje. Entonces quisiera como eh, decirles que el sueño está implicado en cada uno de los procesos, sobre todo de consolidación y de recuperación de la memoria, así como en el proceso de codificación de los procesos de aprendizaje. Entonces, básicamente, yo quiero que se queden con el mensaje que si nosotros estamos viendo en los niños problemas, los papás seguramente no les van a venir, raramente les van a venir porque tiene problemas para dormir, excepto que ya sea un cuadro muy marcado, que tenga una alteración muy marcada del ciclo circadiano, que esté durmiendo en la mañana y en la noche no les deje dormir a los papás. Generalmente ahí vienen a la consulta, pero los padres llegan porque los niños tienen problemas del aprendizaje, tienen problemas del comportamiento. Entonces, nunca se queden solo con el hecho de que puede ser un trastorno del neurodesarrollo. Siempre investiguen también cómo está su sueño. En los adultos, cuando un adulto no duerme bien, tiene una apnea obstructiva del sueño, la manifestación es hipersomnolencia diurna, es decir, que los pacientes ven la televisión, se duermen, comen, se duermen. Se llama somnolencia diurna excesiva. Pero en los niños esa no es la manifestación. La manifestación principal son problemas del aprendizaje, problemas del comportamiento, emocionales, ¿no? Y los niños pueden ser catalogados, pueden recibir tratamiento, pueden estar incluso catalogados como un niño con TDAH. Y si no es un buen respondedor, yo les diría que siempre replantéense su diagnóstico, porque siempre, siempre, siempre algo que en la consulta nunca puede faltar es que se investigue sobre el sueño. Y dentro de eso, para ya concluir mi plática, solo recomendaciones fundamentales. Fijen siempre horarios de sueño para sus niños de acuerdo a la cantidad de horas que duerman. Los niños aproximadamente hasta los 3 y 5 años pueden llegar a tener o necesitan siestas, pero conforme va pasando el tiempo, en los niños escolares no se indican las siestas porque puede alterar el sueño nocturno. Es importante que los niños tengan una rutina antes de irse a dormir, siempre fundamental, porque es la única manera que nosotros hacemos que nuestro cerebro entienda en un momento y le enseñemos que se está yendo a dormir, ¿no? Pregonen mucho el que no utilicen pantallas digitales. Actualmente nosotros, yo veo una cantidad de niños que tienen hasta un promedio de 5 o 6 horas y puedo decir más horas en pantallas digitales. Las pantallas digitales a largo plazo reducen la producción de melatonina y eso se convierte en un problema para el inicio y mantenimiento del sueño y después se convierte en un trastorno del ritmo circadiano. Entonces es importante que ese tipo de medidas los implementen siempre en las recomendaciones para sus niños, desde los bebés hasta los pacientes adolescentes. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a la doctora Verónica Herrera por la oportunidad de poder compartir estas horas. Les mando un saludo desde Ecuador. Muchas gracias, doctora Vero Quintana. Gracias por haber accedido a la invitación. Realmente los trastornos del sueño para nosotros como neuropediatras es una de las consultas también muy frecuentes y mi pregunta iba hacia lo que al final dijiste, las recomendaciones, ¿no? Porque creo que últimamente, eh, especialmente los papás no toman en cuenta eso, ¿no? Duermen a sus niños con ellos, con televisión prendida, con celulares, y eso ha aumentado mucho todos los trastornos igual de neurodesarrollo, ¿no? Solo como comentario. Sí, sí, doctora Berito, es fundamental. Es decir, mire, cuando llegan los pacientes a la consulta, quieren un medicamento que les ayude a mejorar muchos procesos que tienen que ver con calidad de vida. Y algo que yo les digo siempre a los papás es que una parte es el fármaco, la parte farmacológica que puede ser moduladora,
Pero si los papás no tienen la constancia y hacen modificaciones importantes en hábitos del sueño, el tratamiento de primera línea para pacientes con insomnio, que les digo que representa del 25 al 30% actualmente en los niños y adolescentes, es la terapia cognitivo-conductual, que no es más que las medidas de higiene del sueño. Entonces nosotros, algo que, como les digo, yo les repito en la consulta, es que los padres tienen que estar comprometidos con el hecho y entender la importancia de lo que es dormir bien. Casi la mayoría o la mayor parte incluso de los adultos no interesa mucho si dormimos bien o mal. Peor todavía los médicos porque por nuestra formación y por el hecho de hacer guardia nosotros no dormimos bien. Pero después nos preguntamos, oigan, ¿por qué tengo trastornos del estado de ánimo? ¿Por qué un niño tan pequeño ya tiene ansiedad? ¿Por qué tiene depresión? ¿O por qué un adulto tiene que estar tratándose ya, utiliza antidepresivos, etcétera, y tenemos tantos trastornos de la salud mental? Es porque no nos hemos preguntado cómo dormimos. La parte fundamental, incluso para la regulación emocional, por cositas que les fui mencionando ahí, es dormir bien. Y entonces dentro del dormir bien no es solo la cantidad de horas, sino la calidad de horas que se tiene que hacer. Y yo siempre les pregono a que algo fundamental es que trabajen mucho en medidas de higiene del sueño. Si nosotros trabajamos en medidas de higiene del sueño y trabajamos en esta parte de terapia cognitivo-conductual para el sueño, ustedes van a ver lo impresionante de los resultados. Siempre motivando a los padres, involucrándolos y sabiendo que la gran parte de la respuesta terapéutica y del resultado para el niño depende del trabajo que ellos van a hacer en casa. Que es difícil, siempre les digo, es difícil, es más fácil darle un medicamento a un niño que modificar una conducta, pero cuando se logra hacer y cuando el padre está motivado y sensibilizado, el resultado es extraordinario. Y sí, es un llamado de atención para el uso de pantallas digitales, porque en realidad es súper preocupante lo que está pasando actualmente. Y como dice Berito, muchas de las cosas nos pueden, es decir, muchos trastornos del sueño, cuando no se investigan, pueden generar o ser diagnosticados por otra cosa que no tiene nada que ver y que cuando nosotros le damos tratamiento no responde. Y tal vez siempre la pregunta en esos casos es decir, ¿realmente investigamos todo? ¿Y realmente lo que yo estoy diagnosticando es o debo replantearme el diagnóstico? Nada más. Aprovechando, buenas tardes, doctora. Buenas Realmente tardes. felicitarle por la ponencia. Bueno, tengo algunas dudas. Durante la somnolencia, ¿qué área de la corteza cerebral entra en actividad? Claro Dos, que sí. ¿la somnolencia es hereditaria y por qué? Y la última pregunta, si un niño tiene constante problemas de sonambulismo, ¿cuál sería el tratamiento preciso a seguir? Ya. Gracias. Perfecto, muchas gracias por las preguntas. La primera, ¿de qué depende? Nosotros para mantener el sueño y la vigilia necesitamos un sistema que es el sistema reticular activador ascendente, que no es más que una serie de núcleos que van desde el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, tronco encefálico, tálamos y corteza. Entonces se conectan en diferentes momentos, es como un switch, prendido y apagado. Entonces, dentro de eso hay unos núcleos que se activan para que yo esté en vigilia y otros que se inactivan cuando yo voy a dormir. Entonces, cuando hablamos de somnolencia, tenemos alteración en alguno, primero de esos núcleos, de cualquiera de esos núcleos. Ahí tenemos el locus cerúleo, tenemos el núcleo central pontino. O sea, cada uno de ellos van a liberar diferentes neurotransmisores. Y aparte de eso, nosotros tenemos un control en el hipotálamo y tenemos unas sustancias que se llaman las hipocretinas o las orexinas. Entonces, cuando nosotros, hay muchas causas, es decir, yo puedo tener alteraciones en este sistema, por ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo, la narcolepsia es una de las patologías hacia la cabeza que en el niño puede dar somnolencia diurna excesiva y tiene que ver con la deficiencia de hipocretinas y de las orexinas, ¿ya? Que están en regiones hipotalámicas. Entonces ahí específicamente yo le diría, tiene que ver cuando nosotros tenemos un paciente con somnolencia diurna excesiva o hipersomnias,
que nosotros tengamos una alteración en la regulación de hipocretinas o orexinas, ¿no? O en algún momento alteraciones en el sistema reticular activador ascendente. Punto número 2. Usted me preguntaba sobre, ¿es hereditario? Sí, o sea, la somnolencia diurna excesiva dependiendo de la causa. Es decir, si la causa base de esa somnolencia es una apnea obstructiva del sueño, y la causa de esa apnea obstructiva del sueño es que yo tengo un paciente con una hipertrofia de amígdalas grado 3, voy a poner un ejemplo. Entonces yo le diría que la causa en ese caso no es hereditaria, ¿no? Tiene que ver, es decir, la respuesta ahí es dependiendo de cuál sea la causa de la somnolencia, porque la somnolencia diurna excesiva es un síntoma, ¿ya? Pero que puede tener de base otras patologías. Si nosotros pensamos en una causa genética o una causa hereditaria, yo le estaría hablando de la narcolepsia. En ese caso, yo le diría que sí, que puede tener un componente hereditario. Pero si, por ejemplo, tengo como causa de la somnolencia una apnea obstructiva del sueño, yo le diría que raramente, porque, bueno, porque también tienen características anatómicas principalmente, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente que tiene una lengua de base muy ancha, una lengua obstructiva. Entonces yo sé que anatómicamente tengo esta predisposición y que pues sí puede haber sido en un momento pues heredado, es decir, yo tengo una nariz con una característica y nació mi hijo así, sí, pero de entrada, como le digo, para decir que una somnolencia tenga un componente hereditario, tendríamos que buscar la causa de esa somnolencia, porque la somnolencia sigue siendo solo un síntoma, que pueden ser causa de muchas enfermedades. Por ejemplo, si yo tengo un problema de insomnio y es la causa de mi somnolencia diurna excesiva, sucede que puede ese insomnio estar asociado a un trastorno del estado de ánimo, ¿no? O lo contrario. Entonces, en ese caso, ¿el insomnio se hereda? No. El insomnio tiene que ver, o la principal causa son mala higiene del sueño o tener un trastorno comórbido psiquiátrico, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de eso dependería. Y la otra pregunta que usted me dijo, ¿cómo trato el sonambulismo? Entonces, esta parasomnia que está dentro de la clasificación de parasomnia del sueño no REM, es importante entender, primero, que puede tener un antecedente familiar y que como ustedes vieron en la evolución natural, puede ser diagnosticada entre los 3.5 y 7 años, pero que a partir de los 10 años comienza a disminuir la presentación de los mismos. Entonces, la primera cosa es entender que es un proceso que casi en el 98% de los casos va a desaparecer con la edad, ¿no? Pero que yo no voy a poder decir, no existe un medicamento que yo le administre y le diga se cura el sonambulismo, ¿no? Pero lo que sí sé es que si yo tengo una buena higiene del sueño, es decir, yo voy a ver mayor cantidad de sonambulismo en los pacientes que duermen mal, es decir, que no duermen horas suficiente, que están expuestos a pantallas digitales, que cenan muy tarde, que durante la alimentación, voy a decir en las noches, consumo mucho café, gaseosas, consumo chocolate, en pacientes que no tienen rutinas del sueño. Entonces, como yo sé que ese tipo, es decir, los malos hábitos del sueño a per se me generan alteración en la arquitectura del sueño y esa alteración en la arquitectura del sueño me genera mayor cantidad de sueño REM y no REM, yo tengo más probabilidad de que el niño haga más frecuentemente sonambulismo, sí. Entonces, ¿cuál es la primera medida para el sonambulismo? Es evitar de sobremanera que el niño tenga una mala calidad de sueño y una mala higiene del sueño. Si nosotros aseguramos que el niño, dependiendo de la edad, duerma las horas suficientes y que tenga buenas medidas de higiene del sueño, como por ejemplo, dormirse todos los días a la misma hora, tener una cena ligera. La cena siempre yo les recomiendo a mis pacientes que sea máximo a las 7 de la noche, que a las 8 de la noche inicien una rutina y esa rutina consiste en un baño de agua tibia, un masaje en plantas de los pies, pantorrillas, zonas dolorosas. Y después de eso, cuando son niños muy pequeñitos, arrullo. Y cuando ya son niños escolares, yo les mando a hacer atención plena, mindfulness, porque estas tres técnicas, no solamente porque lo esté diciendo, sino porque la evidencia científica nos dice, combinado el baño en agua tibia, el masaje y la atención plena, genera mayor secreción de serotonina. Y entonces
es uno de los neurotransmisores que se activa durante el sueño. Siempre. Aparte de eso, 3 horas antes de irse a dormir, los niños no deben ver ningún tipo de pantalla digital y en general tengo que regular que los niños de acuerdo a la edad vean pantallas digitales. La cena no fue pesada. Eso me va a dar o va de una manera indirecta a generar que el niño tenga una mejor calidad de sueño, que su arquitectura del sueño sea normal y por tanto que la presentación del sonambulismo, digamos que sea menos frecuente. Y aún así, cuando se presente, yo tengo que enseñar a los padres medidas de seguridad, porque dependiendo, si el sonambulismo, el niño simplemente se siente en la cama y se queda ahí y se vuelve a dormir, no pasa nada. Pero hay niños que les decía que pueden levantarse, querer salir de la casa, entonces hay que mantener, es decir, cerradas las puertas, ventanas, nunca hay que sujetar en el momento en el que el niño está con el sonambulismo porque uno puede provocarle daño o una reacción agresiva y simplemente evitar que haya cosas donde, con las que él podría lastimarse. Y saber que es un proceso bastante benigno, que con el tiempo va a ir mejorando, que tengo que tener estas medidas de seguridad y siempre pregonar las medidas de higiene del sueño. Es lo que le puedo comentar. Gracias, doctora. Tengo alguna duda más, doctora. ¿Cuánto tiempo duraría el episodio del sonambulismo? Y durante el sonambulismo podría cometer algunos problemas, delitos, tal vez, Disculpe. cortarse, Va a hacer disculpar, algo. doctorita, queridos asistentes, estamos sobre tiempo, no vamos a poder responder más preguntas. Para otra oportunidad, por favor, doctorita. Muchas gracias por su interesante tema. Gracias por su apoyo. Hasta otra oportunidad. Gracias, muy amables. Bueno, vamos a continuar.